llenando tablas que ya están y es solamente alimentarlas de X información. Pero en ese momento, en esa parte, en ese ejercicio de agregar información, siempre una o dos, tres veces, quién sabe, quizás más, hay esa pequeña equivocación al momento de insertar la información. Colocamos valores que no son y después cuando está la recopilación de esa información, es ahí donde nosotros encontramos los pequeños problemas o errores que se nos torna por un coma, un punto, una letra, en vez de colocar un número, colocar una letra, se nos puede convertir una tempestad en un vasito de agua. Entonces, para evitar esos errores, o si usted ve que esa tabla nosotros existimos varias personas que la estamos manipulando y usted no quiere que inserten otro valor específico, sino el que usted identifica ahí, también se puede hacer. ¿Cómo lo es trabajar con la herramienta validación de datos? Con la herramienta validación. Entonces, primero aquí tengo una pequeña tabla. Aquí observamos una tabla que tiene mes, semana, vehículo, cantidad. Lo que vamos a hacer es, vemos que en la columna B, en donde nosotros encontramos semana, ahí dice semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, porque el mes de enero tiene 4 semanas en este caso. Vamos a borrar esos datos. Y en la pestaña datos, que es donde nosotros vamos a trabajar ahora, yo quiero decirle a Excel, hey Excel, yo quiero que en este rango que tengo señalado, o sea, desde la columna B, desde la fila 2 hasta la fila 21, yo quiero que me muestre un dato específico en el cual ese dato yo quiero insertar. Un dato específico. En este caso vamos a colocar aquí semana. Y las opciones de semana es 1, 2, 3 y 4. Estos son los únicos valores que deben permitirse insertar en este rango de semana. ¿Cómo se hace? El primer paso es señalar el rango que tú quieres decirle, hey, solamente en esta celda quiero decirle a Excel que nada más me va a permitir insertar o el 1, o el 2, o el 3, o el 4. Cualquiera de esos 4 valores quiero que Excel me inserte. El resto más nada. Entonces, primer paso, señalamos el rango donde queremos que solamente esté esa regla, por decirlo así, y nos vamos a ubicar en la pestaña datos. En esa pestaña datos encontramos una herramienta que se llama validación de datos. En esta herramienta de validación de datos, ahí nos dice, escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que puede inscribirse en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3, que podríamos utilizar esta para este caso, o solo permitir números mayores que 1000 con varias validaciones. En este caso, ¿qué quiero específicamente? Quiero crear una regla en Excel que en el rango B2 hasta B21 solamente me permite insertar un valor como 1, 2, 3 o 4. Cualquiera de esos 4 valores. Cualquiera de esos 4 valores. Entonces, ya primer paso habíamos hecho de señalar todo el rango
en donde yo quiero habilitar eso y le doy ahí validación de datos. En esta herramienta de validación de datos pueden observar que hay 3 pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En la pestaña configuración, en este caso, ese rango se le está permitiendo insertar cualquier tipo de dato. Se le está permitiendo insertar cualquier tipo de dato. ¿Por qué? Miren que aquí nos dice que cualquier valor. Si nosotros lo cambiamos a número entero, solamente nos va a permitir insertar números enteros. Decimal, solamente números decimales. Lista es donde yo le proporciono una lista. En este caso podemos hacerlo así. En fecha, cuando usted quiera que le permita insertar una fecha de inicio hasta una de fin, que no se pase en ese rango de fecha. Lo mismo con la hora, longitud de texto y una personalizada. En este caso, ¿cuál cree usted que le servirá para que me genere una lista desplegable con esas 4 opciones de valores que puedo insertar en ese rango? Vehículo. La opción. Ahí la tengo señalada, la opción lista. Miren lo que vamos a hacer. Es más, vamos a hacerlo más sencillo. Voy a usar otra hoja y hacerle zoom a esto. Y vamos a primero a colocar en práctica todas estas líneas para que vean para qué sirve cada uno. Y después utilizamos allá el ejercicio ese. Entonces, un valor. En esta celda, vamos a colocarle un color amarillo. Voy a insertar un valor que únicamente esté en el rango del 1 al 100. Del 1 al 100. Entonces, me ubico en esa celda, en este caso la celda A2. Me ubico en la celda A2, en la pestaña Datos, y escojo la herramienta Validación de Datos. Recuerden que vamos a trabajar con validación de datos y después vamos a trabajar con referencias absolutas, relativas y mixtas. Aquí en criterio de validación voy a permitir que me deje insertar un número entero. Al yo darle número entero, aquí me está diciendo dato entre, o sea, cuando me dice entre va a haber un rango de datos entre, digamos, entre 1 y 100. Si yo dejo así de 1 a 100, obviamente me va a permitir el 1 y el 100. Pero si yo agrego 101, pueden observar que no me va a permitir insertar un número que va a sobresalir al límite que nosotros hemos realizado, que es hasta 100. En este caso me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definida para esta celda. Ah, ok, o sea que no me va a permitir hacer más nada hasta que yo no ponga el valor que es. Si pongo 99, obviamente sí me va a permitir 99. El 100 nuevamente, sí, pero si pongo 200, tampoco me va a permitir. ¿Por qué? Porque no está en el rango. Recuerden que hemos dicho del 1 al 100. Ahora, Ramiro, ¿qué debemos hacer para que esa persona que esté en el documento no llegue a ese error? Podemos decirle, hey, ojo que en esta celda solamente permite insertar un valor de este hasta acá. De lo contrario no vas a poder insertar cualquier otro valor, sino que esté dentro de ese rango. Vieron que en la pestaña validación existía una pestaña que dice mensaje de entrada y mensaje de error.
En mensaje de entrada, podríamos decir mensaje. Y en mensaje de entrada que diga, ojo, en esta celda solo podrás insertar un valor del 1 hasta el 100. Ojo que ya le estamos advirtiendo a esa persona que nada más le va a permitir insertar un valor del 1 al 100. Le damos a aceptar y ¿qué pasa? Que al yo colocarme en esa celda ya nos aparece ese mensaje. Ya ahí nos aparece un pequeño mensaje, hey, en esta celda solamente podrás insertar eso. Ahí está. Ese es el primer ejercicio de utilizar la función validación de datos. Lo mismo podemos hacerlo, miren que vamos a hacer la opción del mensaje de error. Ya le hemos agregado un mensaje de entrada, ahora vamos a agregarle un mensaje de error. En este caso, está la opción o el estilo detener, advertencia o información. En este caso, detener, porque si sale el error es porque hiciste algo que no debería. Entonces, aquí vamos a darle como título error. Y le digo, ojo, has insertado un valor del 1 al 100. Bien. Entonces, llegó alguien, algún despistado y no vio el mensaje que aparecía ahí que del 1 al 100 y agregó 150. Ahora sí le sale este pequeño error. Ya hemos personalizado el mensaje de ese error. Ojo, has insertado un valor diferente a la regla. Vamos a cambiar aquí que me comí más letras. Insertado. Miren que nos dice que has insertado un valor diferente a la regla que es del 1 o al criterio del 1 al 100. Ya sé que si no leo antes de, lo puedo ver después que incurro al error. Ese es cuando le decimos números decimales. Ahora, ojo con esta parte. Si vieron aquí en configuración, encontramos la opción omitir blancos. Si yo le quito esa casilla, le doy aceptar, ¿qué pasa? El cero no me lo va a permitir. Y vacía tampoco me lo va a permitir. O sea, siempre debe haber un valor en esa celda. Pero casi siempre no puede ser así. Entonces, lo que hacemos es mantenerlo con omitir los blancos. Ese es cuando queremos trabajar con números. Lo mismo pasa con decimales, lo mismo va a pasar con fechas, lo mismo va a pasar con cada uno de ellos. Vamos a hacer otro ejemplo. Datos, validación de datos. Y vamos a escoger lista. Lista. Aquí en origen nos aparece algo. Es donde yo voy a escoger lo que quiero que me aparezca como lista desplegable. O de no, podemos insertar el valor aquí. Supongamos que diga 10, yo creo que aquí es punto y coma, 15, punto y coma, 20, 25 y 30. Voy a aceptar.
Y miren, hemos insertado una lista desplegable donde me va a mostrar los únicos valores que permite esa celda, como es el 10, el 15, 20, 25 y 30. ¿Hay otra forma, Ramiro? Sí, claro que sí. Hay otra forma. Si yo agrego aquí 10, 15, 20, 25 y 30. Quiero que no inserte yo, como lo aparece aquí, sino escoger yo una lista que exista. Le doy aquí y escoge en este caso donde está la lista. Y si usted quiere, puede escoger celdas vacías. En algún futuro usted quiere agregarle otros valores, no hay ningún problema con eso. En este caso, mire que va a aparecer. Ahora, no se me olvidó agregar el 35, entonces abajo agrego 35 y también el 40. Y vemos que también nos va a aparecer esos valores. Si usted inserta un valor diferente a el que está en la lista desplegable, va a pasar lo mismo, que no te va a permitir seguir hasta que no ingreses el valor que debe ser. Entonces, como le hice la pregunta ahorita, ¿cuál es la que vamos a utilizar? Ya sabemos que es la herramienta lista. Entonces, nos ubicamos nuevamente en la lista de semanas y únicamente en ese rango le vamos a decir que nos dé una lista y el origen va a ser 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma y 4. Le damos a aceptar. Y vemos que cada una de esas celdas al lado nos va a arrojar la pequeña lista desplegable para escoger la opción. Solamente podrá insertar esas 4 opciones. Ahora, miren que ahí mismo le aparecía una casilla que era, ya sabemos para qué sirve omitir blanco, que es para decirle, hey, si está la celda, la casilla de omitir blanco, es que puedes dejar esa celda vacía. Pero si le quitamos el omitir blanco, va a decir, hey, siempre debes tener un valor en esa celda. Entonces, no es preferible porque habrá momentos que no es necesario, pero ya sabemos para qué sirve. Celda con lista desplegable. Si yo le quito esa casilla, vamos a ver qué nos hace. Nos quita la pequeña icono de lista, pero sigue con el criterio de que solamente me permitirá insertar un valor del 1 al 4. Si agrego 5, miren que ya está el problema. 4. Si agrego 0, también está el mismo error. Entonces agregamos 4. Okay. Ya hay dos formas, depende como tú quieras, que te muestre la lista desplegable o que no te muestre la lista desplegable. Ya depende de ti, cómo quieras y cómo te sientes, para que le quieras mostrar a los demás. La idea de esta herramienta es que podamos optimizar muchísimo más los errores al momento de insertar valores. Yo les recomiendo mucho esta herramienta porque sé que les va a servir y les va a permitir optimizar esa parte. Saben que si existe un error más adelante al momento de la ejecución o de el momento de consultar o hacer la tabla o un consolidado, verán que les va a afectar mucho el generar eso. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Algo que no entendieron?
Vamos a ver en el chat. La primera actividad. La primera actividad de la primera clase. Que me levante la mano y yo le habilito el micrófono para que explique un poquito mejor, si es posible. Mailet. Vamos a buscar aquí. Ok. Bueno, si es de la primera actividad, vamos a ver en Chamilo. La primera actividad era solamente hacer esos formatos de celdas. Aquí es realizar en un Excel estas y hacer estas formatos de celdas. En este caso, miren que estas son fechas. En la columna A están las fechas y en la columna B están los valores. Habíamos, en la primera clase habíamos dicho cómo podemos quitarle el separador para agregarle otro tipo de separador a la fecha. Miren que en este caso estamos utilizando el siendo igual, acá un guión medio, acá le cambiamos el formato a la fecha, que primero es el año, después el mes y al final del día. Y también esta opción que aparezca el día de la semana y la fecha. Y acá en este caso vendría, esto va a variar solamente en la opción de contabilidad y moneda. Aquí está. Y acá realizar esta pequeña tabla. Como pueden observar pueden observar que la primera está combinada y centrada. La segunda no tiene nada. La tercera también está combinada y centrada. Esta tiene un formato en mayúscula y cursiva. Y esta otra está combinada y centrada, pero está cambiada la orientación del texto. No sé si le habrá quedado claro lo de la primera actividad de la compañera o aún tiene alguna duda. Listo, volvemos al archivo de Excel. Entonces ya hicimos el primer ejercicio, que es crear una lista y que solamente me permite insertar estos 4 valores. Esa es como primera parte. ¿Dónde más podemos nosotros utilizar esa herramienta? La tabla de ejemplo. Sí, claro, es que esa es la actividad. Observar, analizar y hacerla tal cual como está ahí. La primera parte, que es solamente formato de celda. Y la segunda parte es nada más combinar y centrar celdas y cambiarle la orientación del contenido de la celda. Esa fue la primera parte, recuerdo yo la primera clase que dimos. Si tienen un poco, no recuerdan cómo hacerlo, les recomiendo compartir, ahí están en el grupo de WhatsApp, se encuentran las
las grabaciones de todas las sesiones. Ahí se encuentran todas las grabaciones de las sesiones y para que puedan ustedes ver y ver hasta que puedan afianzar bien ese conocimiento. Vamos, miren, voy a escoger este rango de estos vehículos, estos tipos de vehículos, voy a copiarlo y los voy a pegar acá. No sé cuántos tipos de vehículos porque podemos observar que ahí están repetidos. Yo puedo utilizar en Excel una función que me permite eliminar duplicados y me queden únicamente los valores únicos. En este caso, quiero saber solamente los valores únicos. ¿Para qué? Para crear una lista desplegable y agregarla ahí en esta parte de vehículos. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a hacer esto. ¿Cómo hacemos para borrar los duplicados y que queden únicamente los valores unitarios? Los valores únicos. Señalamos este rango, donde están todos los tipos de vehículos, y ahí mismo en la pestaña datos buscamos en ese mismo bloque herramientas de datos. En el bloque herramientas de datos encontramos la herramienta quitar duplicados. Esta herramienta duplicado dice elimina las filas duplicadas de una hoja. Entonces señalamos ahí y me dice aquí, para eliminar varios duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. En este caso tengo señalada una sola columna, que es la columna H. Y le damos aquí a aceptar. En este caso me dice, quise valores duplicados, encontrados y quitados. Y nos dice, 5 valores únicos permanecen. O sea que solamente existen 5 tipos de vehículos, como auto, camión, omnibus, camioneta y moto. Vamos a colocarle aquí como vehículo. Ven acá, Ramiro. Yo quisiera que eso, la palabra auto, camión, moto, o los tipos de vehículos no queden en mayúsculas, sino no queden en minúsculas, sino en mayúscula todo. Yo creo que en una de las clases que dimos les había explicado que Excel no tiene la opción tal cual como la tiene PowerPoint y la tiene Word, que aparece acá en la barra de herramientas, que es cambiar de minúscula a mayúscula. Pero sí existe una función. Sí existe una función que nos va a permitir cambiar un texto de minúscula a mayúscula, de mayúsculas a minúscula, o agregarle nombre propio. En este caso, esas palabras tienen nombre propio. ¿Cómo sabemos que tienen nombre propio? Porque tiene la primera letra en mayúscula. Pero yo no quiero que tenga la primera letra en mayúscula, sino que tenga toda la palabra en mayúscula. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí al ladito, ya ustedes saben, podemos utilizar la función mayús-c. Recuerden que la función mayús-c relaciona la celda donde está la palabra o la oración que quieren convertir en mayúscula y vemos que está de esta forma. Ahí está. Listo. Ahora quiero mostrar esto como lista desplegable en opciones de inserción de datos en esta columna. Ya sabemos, primer paso, señalar el rango, señalar únicamente el rango del cual quiero que me muestre esas opciones de datos que podemos insertar. Nos ubicamos en la pestaña datos, validación de datos y escojo la opción lista. Y en origen escojo el cuadrito con la flechita y escojo el rango que quiero mostrar. En este caso, donde están como vehículo, las opciones o los tipos de vehículos en mayúscula. Le doy nuevamente ahí y le doy a aceptar. Vemos que en cada uno me aparece la lista desplegable y en mayúscula. Ahí está. Y podemos cambiarlo en la forma que uno quiera. Para eso es
utilizar o trabajar con la herramienta validación de datos. Y miren que hemos trabajado con la herramienta quitar duplicado, que creo yo que no lo habíamos trabajado. Lo bueno, vuelvo y lo repito, de trabajar con estas funciones en Excel es que nos va a agilizar mucho el trabajo. ¿Cuánto tiempo demoras tú entrando a la celda y dándole clic aquí, escoger la opción que es escribiéndola? Esto nos va a permitir una forma eficaz y eficiente de la inserción de esa información. Listo. Cantidad. Aquí encontramos unos valores como cantidad, 1500, 105,000, 1050. Quiero sumar la cantidad de carros que hay aquí. Y usted muy bien sabe que en Excel existen dos formas para hacer. Igual y relacionando celda con celda. Pero como usted trabaja en Excel para trabajarlo de una forma, de una manera más ágil, le pueden dar aquí en autosuma, estando acá yo abajo. O pueden hacer la función o la combinación de teclas, alternar, aquí abajito, subir aquí abajo de todo, alternar, tecla Shift y el igual. Al hacerlo de esa forma, observan ustedes que nos va a insertar automáticamente la función Zoom. Le doy a aceptar y me dice que hay 468,212 cantidades o vehículos. Ahí nos muestra la sumatoria de todo eso. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos o le agregamos filtro? Vamos a agregar ahí, seleccionamos ordenar y filtrar y la opción filtro. Quiero filtrar únicamente a los que son, bueno, vamos, en este caso vamos a llenar todo para poder explicarle el ejercicio. No se preocupen que este archivo también se los voy a compartir para que puedan todos hacer el ejercicio, los que puedan y estén en el computador, o cuando no, vean la clase y el archivo también pueden trabajar. Listo. ¿Qué pasa si yo me ubico en filtro, la pestaña o en la columna semana y quiero mostrar únicamente los carros o los vehículos que estaban en la semana 2? Voy a aceptar y ahí encontramos. Estos son los carros que están en la semana 2 y las cantidades de carros que quizás entraron. Pero vemos aquí que no me va a decir el total. Entonces, queremos que cuando yo filtre me salga el total dependiendo el filtro que se realice. En Excel existe una función que se llama igual subtotales. La función subtotal. En este caso, ¿qué queremos hacer? Aquí escogemos la opción 9, que en este caso es suma. Le doy punto y coma y voy a señalar todo el rango. ¿Qué pasa con esto? Que si nada más quiero mostrar los carros que de la segunda semana, tienen que me va a aparecer el total de eso, cosa que no aparecía antes. Si yo señalo todo esto, me dicen que aquí abajo que son 1,200, 128,955, los mismos valores que están acá.
Si quiero vehículos, camioneta, en camioneta hay 7.522 unidades. Y 1.000 y pico entraron en la semana 3, entre la semana 1 entraron 2.000 y pico, otro 1.600 y así. Con esa función nosotros podemos hacer este tipo de sumas con filtro. Miren que no solamente permite hacer sumas, promedio, valor máximo, valor mínimo, el número mayor, el número menor, entre otros ejercicios. Miren lo que voy a hacer. Voy a copiar la tabla. La voy a pegar en una nueva hoja, pero voy a pegarla solamente el texto, solamente los valores. Así, sencillito. Y vamos a colocarle aquí. Voy. Miren, aquí en este libro de Excel encontramos 4 hojas. Pero miren lo que quiero hacer con la hoja 4. Con la hoja 4 yo quiero guardarla en una hoja, en un archivo diferente. O mandarlo a otro archivo. Yo le voy a dar clic derecho donde dice hoja 4, que es en la hoja en que estamos. Y le doy mover o copiar, a la opción mover o copiar. Yo puedo moverlo al final o crear una copia. En este caso, al libro que estamos, que se llama tablas. Yo puedo mandar esa hoja en un archivo que esté abierto. Vemos que aquí hay varios archivos de Excel que están abiertos. O que me mande ese archivo, esa tabla o esta hoja en un nuevo libro. Estamos diciendo que me mande la hoja 4 en un nuevo libro. Lo voy a aceptar y como pueden observar, me lo ha mandado en un nuevo libro. Que solamente está esa hoja. Vamos a guardar con el nombre ejercicios Excel. Vamos a guardarlo y se lo voy a compartir para que ustedes lo puedan descargar. Vamos a subirlo en la nube. Vamos a montarlo. Vamos a compartir el archivo para que cualquier persona pueda descargar ese archivo. Y ahora sí se lo mando a ustedes en el chat. Ahí le mandé el enlace para que puedan descargar el archivo. Y vamos a seguir trabajándolo ahora con el Excel de Google Drive. No sé si muchos de ustedes ya tienen conocimiento de trabajar o quién de ustedes ya ha trabajado con Excel, con Google Drive. Pueden escribir ahí en el chat para poder saber si han trabajado o no con esta herramienta, pero en la nube. Recuerden que si tienen correo de Gmail, tienen acceso usted a un almacenamiento de la nube, y al tener almacenamiento de la nube tiene acceso a una herramienta que se llama hoja de cálculos de Google, que
nos permite leer los archivos de Excel y trabajarlo en línea, yo compartírselo a otras personas y todos podemos trabajar a la vez en un solo archivo. Y todo lo que haga cada persona se va a registrar, se va a plasmar y se va a ver ahí. Lo mismo con un archivo de presentación, que es como una diapositiva de PowerPoint, y documento, hoja de texto, que es un documento, lo mismo que un documento de Word. Me comentan, por favor, en el chat si han trabajado con almacenamiento en la nube. Es más, miren lo que vamos a hacer. Los que estén en computadora ahora van a acceder a ese enlace que le mandé en el chat y vamos a decirle que no sean lectores, sino editores. ¿Qué pasa? Cualquier persona que acceda a este archivo puede escribir. Haga el ejercicio, entre en el enlace y escriba ahí en el... Y miren que sí le va a permitir escribir en el Excel que estamos viendo aquí. Aquí vemos que hay, miren, ya empezaron a escribir, o sea que ya pudieron acceder. Hay 4 personas aparte de mí. Si usted tiene ya el correo, inició sesión con su correo, aquí pudo o debió aparecerle la foto que tiene de perfil en el correo, pero como no es así, miren que le aparecen unos iconos de unos animales. Pero siendo así, le permite editar el documento, el archivo. Ahí vemos que hay 4 personas que están dentro del archivo y todos pueden hacer el ejercicio. Vamos a miren que si podemos hacer, señalamos aquí esto y le podemos agregar filtros. Vemos que acá está la herramienta filtro. Filtrar para todos los usuarios y ahí miren que aparece la herramienta filtro. Parecido, no es tan lejos de la realidad del Excel normal. Ahora, vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio que hicimos acá, que cuando yo filtre, me aparezca el total de las cantidades. Entonces, voy a hacer la función. Miren que automáticamente me está diciendo, hey, puedes utilizar la función sum, que te permite sumar todo eso. Pero quiero la función suma, quiero la función subtotales. Subtotales, código de la función, recuerde que ya el código de la función era la función, el código 9, que es suma. Y escojo el rango que quiero sumar. En este caso sale el total de la suma. Si quieres coger los de únicamente de la semana 3, señalo 3, lo voy a aceptar y miren que me va a aparecer el filtro. Vamos a ver qué pasa aquí. Para estar un poco atrás, colocar la función. Subtotal. 9. Ahora sí. Semana 3, aceptar. Y miren que me sale la suma de los que entraron la semana 3. Y aparece. Primero voy a permitir
que puedan descargar el archivo, y hagan el ejercicio que hemos hecho. Que esto me permita, vamos a colocar aquí. En datos, quitar duplicados. Miren que también está la opción quitar duplicado. Y aquí copio esto. Lo mismo vamos a hacer con esto de los vehículos. Entonces, derecho, pegar. A datos, le damos limpieza de datos, quitar duplicados. Y listo. Control C y Control V. Ahora sí, descarguen ustedes el archivo ya en el ejercicio de que aquí me aparezca una lista desplegable con estas 4 opciones y aquí en vehículos una lista desplegable con estas 4 opciones. Y que me diga un mensaje, solamente puede insertar un número del 1 al 4 y aquí en vehículos solamente puede insertar los valores que aparezcan ahí en la lista desplegable. Le voy a dar un tiempito de 15 minuticos para que puedan hacer el ejercicio. La idea es que ustedes pongan en práctica lo que se explique. Que así se aprende muchísimo mejor y más rápido. Mientras ustedes están haciendo el ejercicio, yo me voy a tomar el atrevimiento de compartirles mi página como de YouTube, Facebook e Instagram, donde ustedes pueden también ingresar y ver videos como videos tutoriales y tips que sé que les va a ayudar mucho en esta parte de Excel. Son tips, trucos que creo que el día que fui allá al instituto les comenté a algunos y me dijeron que sí, que lo mandara
en el grupo se me había pasado. Entonces, ahorita en el grupo se los paso y lo voy a pasar aquí en el chat de la reunión. Para cuando puedan, vean y cacharreen la página, que son más que todo específicamente trucos en Excel. Y también se estarán montando videos o trucos en PowerPoint y en Word. Hay una cantidad de videitos que sé que les va a ayudar.
Me van diciendo cómo van, si tienen alguna dificultad. Aquí estoy para resolverse.
Bueno, volvemos a lo que estábamos trabajando. Entonces, ahora vamos a trabajar con nombres propios, referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Primero vamos a trabajar de la parte más sencilla, que es colocarle un nombre a un rango o a una celda. Observamos que aquí hay 3 columnas, semana 1, semana 2 y semana 3. Pero acá quiero hacer la suma de esos valores. ¿Cómo le voy a agregar yo, o cómo le puedo agregar yo un nombre a ese rango que tengo señalado desde la celda A2 hasta la celda A10, que ya no se llame, como lo dije ahorita, A2, A10, no que tenga un nombre específico y cuando yo lo vea, ok, ese es el rango donde están los valores de la semana 1. Entonces, yo señalo los valores y hay 2 formas. Irnos en esta herramienta que aparece aquí, que se llama cuadro de nombre. En la pestaña datos encontramos, en la pestaña fórmulas, encontramos asignar nombre. En este caso, ¿cómo le vamos a llamar? Aquí automáticamente te dice que puedes colocarle semana-1. Y aquí tú puedes agregar un comentario. Voy a colocar el rango los valores de la semana 1. Y vemos que la referencia es desde A2 hasta A10. Le voy a aceptar. ¿Qué pasó con hacerle esto? Es que si yo coloco semana 1, miren que acá abajo está semana guión bajo y me dice rango donde están los valores de la semana 1. Le hemos asignado un nombre propio a un rango donde hay unos valores que en algún momento en cualquier lugar del documento de Excel podemos referenciarlo sin necesidad de referenciarlo de esta forma. Entonces, vamos a sumarlo aquí. Igual la función suma, abro paréntesis y no voy a escoger el rango, sino sé que le agregué este nombre semana 1 y ahí me va a sumar 5.330. Si yo lo sumo acá, lo sumo acá también, me va a dar el mismo resultado, 5.330. Esta es una fórmula que acá también te lo va a escoger. Semana 1. ¿Qué es semana 1? El rango donde están los valores de la primera semana. Lo mismo pueden hacer con la semana 2 y pueden hacer con la semana 3. Esto lo que acabamos de hacer es nombres definidos. Es la función nombre definido donde yo puedo en Excel asignarle un nombre a una celda o a un rango que cuando yo voy a hacer una fórmula, una operación, yo relacione no la celda o no el rango, sino el nombre definido que le tenemos a eso. Y es una forma más práctica y me permite a mí afianzarme y tener más conocimiento en cuanto al contenido de la tabla. Que cuando la persona vea semana 1 y vea el comentario, ok, este valor hace referencia a esto, lo que está en esta hoja. Y listo. Si usted quiere saber en Excel si existen nombres definidos, nos vamos a la pestaña fórmula, administrar nombre, y vemos que en este caso solamente existe uno, que es de la que vemos aquí. Le damos doble clic y vemos. Okay. Vamos a asignarle nombre para la semana 2. Señalo los valores de la semana 2, le damos asignar nombre. Miren que le agregó semana 2 y aquí dice rango de datos de la semana 2. Pero miren, aquí en ámbito
¿Qué dice? En este caso le está permitiendo que aparezca en todo el libro, pero solamente voy a permitir que aparezca en el libro sumas. Solamente le estoy diciendo que aparezca este nombre definido en la hoja sumas. Le doy a aceptar. Si yo lo quiero relacionar como lo hice ahorita con el otro, solamente aparece semana 1, no va a existir semana 2. No pueden ver. Pero si me ubico en la semana 2, igual se suma. Voy a sumar, si me aparece la semana 2. ¿Esto por qué sucede? Porque miren que al momento de asignarle el nombre le dijimos que solamente permitiera que funcionara este rango en la hoja suma. Y miren que estamos en la hoja suma. Esto se llama nombres definidos. Asignarle un nombre a un rango, a una celda o a toda una matriz de Excel. Listo. Y vamos a hacer el tercero, que no simplemente ubicando en la pestaña forma y asignar nombre, sino que aquí en el cuadro de nombre le agregamos CEN-3 y le doy Enter y automáticamente también le va a agregar el nombre a esto. En este caso vamos a sumar el rango CEN-3. Ahí está. Y aquí estamos sumando de esa forma. Ahí está. Eso es trabajar definiendo nombres. Ahora vamos a trabajar o vamos a explicar sobre eso que es referencias absolutas, referencias relativas y referencias mixtas en Excel. Entonces, vamos a colocarle aquí. Hay tres tipos de referencias en Excel. Están las absolutas, están las absolutas, están las relativas, están las mixtas. Estas son las tres formas de referencia. ¿Qué es una referencia como tal? Empezamos con las referencias relativas. ¿Qué es una referencia relativa? La referencia relativa es esto. Cuando uno está referenciando esa celda con otra celda. Esto es lo que ustedes ven aquí en esa celda D3. Estamos referenciando la celda A2 que la vamos a sumar con la celda B2. Eso se le llama referencias relativas. Y esa es la forma correcta de yo hacer una operación en Excel. Es la forma correcta de yo hacer una operación en Excel. Ahora, ¿cuál no es la forma correcta de hacer una operación en Excel? Igual, y coloco 886 más 232. Me va a arrojar el mismo valor, pero no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo aquí una referencia absoluta, relativa. Estoy colocando los valores que se encuentran en esa celda. ¿Y qué pasa? Que si en algún momento, vamos a copiarlo aquí, más abajo. Se digita mal. Sí, les explico el porqué. Si en algún momento ya no quiero que sea 866, sino 900, al cambiarlo automáticamente, aquí
hacerlo aquí. Aquí se pudo usted observar que se cambió el valor. Estaba en 886, estaba así. Al yo cambiarlo a 900, automáticamente cambia. ¿Por qué este no cambia? Porque lo estamos haciendo de esta forma. Estamos colocando los valores que se encuentran en la celda y no debería ser así. Entonces, esto es una referencia absoluta y esto viene siendo como una referencia de una constante. Que para poder cambiar el valor al que aparece el de arriba deben entrar a la fórmula y cambiar ya ese 886 a un 900 para que pueda ser el valor. Entonces, la forma correcta de hacer las operaciones en Excel siempre debe ser con referencias absolutas. Perdón, relativas. Esto es la famosa referencias relativas. Ahora, ¿qué viene siendo una referencia absoluta? O la referencia absoluta. Ok. Cuando usted quiere, vamos a hacer el ejemplo, vamos a multiplicar todos estos valores de la semana 3 con el 109 que está acá. ¿Cómo se hace? Igual, semana 1, semana 3 el valor por la celda donde está el, no se lo mueve. Ahí me sale la multiplicación que es, si yo arrastro la fórmula, ahí me va a arrojar un pequeño error. ¿Por qué? Porque recuerde usted, cuando usted arrastra, aquí primero me va a multiplicar lo que está en la celda C2 con lo que está en la celda D1. En la siguiente me va a salir lo que está en la celda C3, pero en la celda D2. Y no quiero que sea D2, quiero que sea siempre D1. Quiero que siempre sea la celda D1 porque quiero multiplicar todos los valores de la semana 3, pero con lo que está en la casilla D1. ¿Qué se hace para hacer como referencia relativa? Perdón, se está haciendo referencia relativa, pero que aparte de que es una referencia relativa, existe una referencia absoluta. En este caso quiero dejar como absoluta la celda D1. Hay dos formas. Estando ahí, antes de darle enter para ver el resultado de la operación, usted le puede dar clic a la tecla F4 y pueden observar que les van a aparecer los signos pesos delante de la letra y delante del número. Si le da nuevamente, le va a aparecer solamente delante del número. Si le da nuevamente, le va a aparecer delante de la letra. Y si le da nuevamente, no va a aparecer en ninguno. Entonces, si yo lo dejo así, ahí me dice, ok, hay una referencia absoluta en la celda D1. Si yo lo dejo así, me va a decir que es una referencia absoluta, pero solamente en la fila 1. ¿Por qué dices tú, Ramiro, que es en la fila 1? Porque está el signo peso delante del 1. Y si la vemos así, ¿qué creen ustedes que me está dejando como referencia absoluta? Nada, dejarle todo. Si está el signo peso delante de la letra, obviamente me está dejando como referencia absoluta la columna D. Pero no se requiere para que salga la fórmula bien el signo peso antes y después de la D. Pregunta. ¿Cómo? Repiten, por favor, que no lo escuché bien. El signo peso no debe estar siempre esa para que la fórmula no le salga error antes y después de la letra D. O sea, tomando la cita con los signos pesos también. Sí, en el caso que nosotros queramos arrastrar, siempre debemos hacerlo así. Que aparezca el signo peso delante de la letra y delante del número. Esa es una referencia absoluta. Esa que vemos ahí. ¿Por qué? Porque si arrastro hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia abajo, siempre va a ser con la celda de 1. Ahora, arrastramos y miren que ahora sí nos va a aparecer los valores que son. Lo que estaba diciendo ahorita de que el signo peso, si solamente aparece el signo peso delante de la letra, es porque solamente se está dejando fija la columna D. También la podemos utilizar.
Pero miren lo que nos aparece. Ahora, si la dejo solamente en la fila 1, que es la forma correcta también, miren que esta sí nos va a permitir hacer el ejercicio como es. Pero para evitar esos pequeños problemitas, yo siempre recomiendo deje fijo toda la celda de 1 y arrastre. Y esa es la diferencia sobre una referencia absoluta. Ya sabemos lo que es una referencia absoluta y ya sabemos lo que es una referencia relativa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evidenciar la referencia mixta? Vamos a hacer rápidamente aquí una tabla de multiplicar. Hasta el 5. Quiero aquí hacer la pequeña tabla del 5. ¿Qué debe haber aquí? ¿O qué se debe multiplicar? El 1 por 1, aquí el 1 por 2, aquí el 1 por 3, el 1 por 4 y así. O sea, debe multiplicar esto con todos estos. Y así hasta llegar acá. Para que llegue al último valor. ¿Cómo se hace? Se puede hacer con una referencia mixta. Y si esta es una referencia relativa y habíamos hecho el ejercicio de una referencia absoluta, ¿cuáles son las referencias mixtas? Las referencias mixtas en Excel es cuando en la primera parte de la fórmula se encuentra el signo peso y en la segunda parte también se encuentra. ¿Cómo así que primera y segunda parte? De esta forma. Primero, igual, voy a multiplicar el 1 por este 1. Si yo arrastro hacia la derecha, podemos observar que ahí nos está arrojando un error, porque 1 por 2 es 2, bien, y 1 por 3 no es 6, y 1 por 4 menos es 24, y 1 por 5 menos es 120. Es porque observamos que al momento de arrastrarlo hacia la derecha se está arrastrando el valor. Entonces, en este caso, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero multiplicar siempre? Quiero multiplicar siempre el valor que está en la celda A2 con todos los valores que se encuentran desde B1 hasta F1. Entonces, acá donde me ubico, en la primera parte, en la parte azul de la fórmula, y voy a agregarle F4 hasta que me aparezca el signo peso delante de la columna A. Si yo le agrego el signo peso delante de la columna A, al momento de yo arrastrarlo hacia la derecha, observamos que ahora sí me aparece como debe ser la multiplicación. Ahora, pero si yo arrastro hacia abajo, aún sigue el pequeño error. Porque 5 por 5 no es 600. Entonces, volvemos nuevamente. Si ya dejé fijo la columna A, en este caso en la segunda parte de la fórmula, o sea, la parte roja, ¿qué debo dejar fijo? Ok, dejar fijo solamente la fila 1. ¿Dónde debe estar el signo peso para que me deje fijo la fila? En la segunda parte de la fórmula. Alguien que nos diga, alguien que escriba. En el 1. Ok, delante del 1. O sea, eso quiere decir que si yo agrego el signo peso delante del 1, me va a dejar fijo toda la fila 1. Ahora nuevamente arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia abajo. Observa usted que ahí ya tiene usted la tabla multiplicada. Ahora, si la quiero llevar hasta 10, hay que arrastrar
10. Lo mismo acá. 9 y 10. ¿Qué pasa? Yo arrastro hacia la derecha y arrastro hacia abajo, y en menos de 5 segundos ya tengo la tabla de multiplicar del 1 al 10. ¿Y cómo? Utilizando en este caso no referencia, sí referencia relativa, pero implementando la función o la acción referencia mixta. En la parte agregué solamente el signo peso en la columna A, y en la segunda parte solamente agregué el signo peso en la fila 1. Es lo bueno de trabajar y tener conocimiento de las referencias. Porque sé que en algún futuro, cuando ustedes vayan a arrastrar o hacer algo parecido, ya saben que lo pueden hacer de esa forma y muchísimo mejor, y se le va a hacer más fácil. Preguntas. Dudas que tengan. Bueno, amigos, si no siendo más, espero que estas 4 clases, estas 4 sesiones que le haya servido muchísimo. Lástima que no pudiéramos encontrarnos de la forma, digamos, presencial, porque ahí donde, si vieron la segunda clase que pude ir, se observó que algunos tenían un pequeño problema, y al llegar al puesto y ver cuál era, se le pudo resolver. Vamos a ver cómo podemos hacer para el segundo curso. Espero que sigan viendo los videos y practicando lo que se les enseñó, porque recuerden que Excel siempre es de práctica, siempre practicar, practicar, practicar. Y si no colocamos en práctica lo que aprendemos, al momento de que tú quieras colocarlo en práctica, se te va a hacer difícil